Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro de la parte del credo referida a Jesucristo, el Catecismo, a partir del punto 522, que es donde nos encontramos, va a comenzar a explicar los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Después serán los misterios de la vida pública y después su muerte y resurrección. Pero en el punto 522 al 524, estos tres primeros puntos tienen como título los preparativos. Se refiere los preparativos para su nacimiento, los preparativos para su llegada. Dice el primer punto, 522. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aun confusa, de esta venida. Bien, el contexto, ¿no? El contexto de esta introducción que hace aquí el Catecismo sobre cuáles son los preparativos, cómo Dios prepara la llegada de su Hijo. Alguna vez me habéis escuchado la imagen de lo que es una familia que espera la llegada de un niño y prepara la habitación, y incluso sabiendo que es niño, es niña la que va a llegar, pues la viste de un color, la pinta de un color determinado y anuncia a sus hermanitos que va a venir un niño nuevo, un hermano nuevo, y se crea una expectativa en la familia porque va a nacer, ¿no? Va a nacer el deseado, el esperado de esa familia. Bueno, esa imagen que nosotros, ¿cuántas veces nos recurrimos a la imagen de la familia una y otra vez para intentar comprender un poco el misterio de Dios? Bueno, pues esa imagen nos hace entender que hay una pedagogía de Dios a la hora de preparar la llegada del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Lo primero que habría que decir es que hay que caer en cuenta de que Dios tiene una iniciativa. Él lleva adelante un plan de salvación. O sea, no podemos olvidar, y esto hoy en día es importante remarcarlo, en una cultura en la que estamos muy relativista, demasiado antropocéntrica, que todo lo entendemos desde nuestra perspectiva, y nos cuesta mucho acoger la revelación como la iniciativa de Dios, como la perspectiva de Dios. Bueno, en primer lugar, hay que decir que Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha tomado la decisión de venir a nosotros y de venir por un camino concreto y objetivo. Esto choca sin duda alguna con esa teoría del pluralismo religioso que está extendido en esta cultura relativista, que viene a decir, bueno, pues que todas las religiones son igualmente caminos válidos, que los hombres pues han ido creando bajo más o menos, ¿no?, la inspiración de Dios. Los hombres han ido creando caminos para llegar a Dios, y existe pues el camino cristiano, el camino del Islam, el camino de las religiones orientales, ¿no? Es una especie de pluralismo religioso en el que más o menos detrás de eso lo que hay es un democraticismo, como diciendo, ¿por qué va a haber un camino que sea más objetivo que los demás? No, cada uno se ha hecho un camino un poco desde su cultura, y desde cada cultura existe una religión, y bueno, pues a esto se le llama la teoría del pluralismo religioso, que en el fondo lo que hace es negar la iniciativa de Dios, lo que hace es negar la revelación. Las religiones son más bien, de alguna manera, pues como iniciativa del hombre, que más o menos un poco, ¿no?, pues inspirado por Dios, pero iniciativa nuestra, nos vamos inventando un camino de relación con Dios. Bueno, pero claro, esta forma de ver las cosas tan, digamos, democrática en el sentido de que no hay un camino que tenga un valor objetivo, sino, bueno, pues existen en el fondo tantas religiones como personas, cada uno se va construyendo una religión a su medida, etcétera. Fijaros que todo esto que estoy así un poco simplificando y caricaturizando, pero
es la mentalidad del relativismo. La mentalidad del relativismo al final es esa. Hay tantas religiones como personas, ¿no? Y nos vamos haciendo un camino. Bueno, todo esto, o sea, esta mentalidad relativista es ver la realidad, o sea, es pretender conocer la realidad, o sea, desde nuestro ángulo. Ya, pero es que hablar, o sea, comprender la religión desde el ángulo del hombre, pues es absolutamente limitado, ¿no? La religiosidad parte de Dios, creador del hombre, y por lo tanto hay que partir de que el único Dios, creador de cielo y tierra, el único Dios creador de todos los seres humanos, de todas las culturas. O sea, que hay un Dios que es padre de todos, que es padre, que no hay ninguna cultura ni que se escape, ¿no?, a su soberanía. Él ha tomado la iniciativa de venir a nosotros, de no dejar al hombre abandonado a su incapacidad, a su ignorancia, a su impotencia para poder conocer a Dios. No le ha abandonado a su impotencia, sino que Dios ha decidido, en una decisión llena de misericordia, venir a nosotros y descubrirse y revelarse. Y eso lo ha hecho por un camino concreto. ¿Lo podía haber hecho por otro? Sí, lo podía haber hecho por otro. Eligió a Israel, un pueblo que era un pueblo débil, porque fijaros que era Israel, comparando pues con Grecia o con Roma, no era nada, pero eligió un camino concreto. ¿Podía haber elegido otro? Sí, podía haber elegido otro, pero eligió a Israel. En ese sentido le llamamos el pueblo elegido para revelarse a nosotros. Bueno, como veis, esto cambia mucho la perspectiva relativista, esta perspectiva relativista del pluralismo religioso, en el que existen, en el que todas las religiones en principio tienen el mismo valor para descubrirnos el rostro de Dios. Pues claro que lo cambia. La iniciativa viene de Dios. Alguno diría, bueno, pues que eso no es democrático. Yo le voy a decir a Dios que revelarse no es democrático, porque claro, tú has elegido el pueblo de Israel, y ¿por qué no has elegido otro? Eso no es democrático porque no nos ha consultado. Dios no nos ha consultado a través de dónde iba a revelarse. Bueno, y como os podéis imaginar, pues hombre, pues nos da la risa cuando planteamos o proyectamos en Dios este tipo de conceptos, como si aquí lo democrático pues fuese que en principio todos los caminos inventados por el hombre tengan el mismo valor. Oiga usted, pues eso es absurdo. Bien. Bueno, pues si Dios ha decidido revelarse, si Él lleva adelante esa iniciativa de encuentro con el hombre, lo que viene a decir este punto 522 del Catecismo es que Él prepara el encuentro, Él lo prepara. Hay una pedagogía porque, claro, la noticia de que Dios viene a nosotros es tan grande, es el acontecimiento central de la historia. Es muy, muy significativo el hecho de que el calendario cristiano se haya datado, se haya fechado desde la llegada de Cristo. Es tan grande esa noticia que lógicamente tenía que ser preparada, porque si no fuese preparada no habría capacidad de acoger eso que Dios te quiere dar, ¿no? Y toda la historia del Antiguo Testamento es una larga preparación para la llegada de Jesucristo. Era necesario que alguien estuviese bien preparado para acogerle, ¿no? El resto de Israel, que se llama, ¿no?, María, la figura de María hubiese sido impensable si no hubiese habido una historia de preparación en Israel. Hay que decir que María es un don de Dios para la llegada de su Hijo, pero además de ser un don de Dios, es también un fruto de Israel. O sea, la prueba de que la preparación de Dios en Israel pues fue una preparación que tuvo fruto, aunque es verdad que también tuvo muchos muchos fracasos, pero tuvo muchos frutos. Y la prueba es María. María es la prueba más evidente de que la preparación que Dios tuvo con Israel para la llegada de Jesucristo era necesaria, y además fue como el
la imagen de la acogida del hombre, es el paradigma de la acogida del hombre al don de Dios. En María vemos la humanidad bien dispuesta a acoger lo que Dios quiera darnos. Esa es María. Porque claro, ¿de qué nos sirve un Dios generoso si al mismo tiempo Él no nos educa para acoger su generosidad? Esto es como la madre que da de comer al niño la papilla, que empieza. Entonces, no vale con que le prepare una papilla muy rica, sino que además tiene que enseñarle a abrir la boca y enseñarle a tragar. Porque algo así le pasa a Dios con nosotros. No vale con que Dios nos dé su don, es que tiene que hacer un trabajo en nosotros de preparación para acogerlo. Presión, ¿no?, de la Sagrada Escritura. Abre la boca que te la llene, si es que tenemos un problema de que no estamos concienciados para acoger el don de Dios. Y aquí está la pedagogía divina que tuvo con Israel. Y este punto del Catecismo 522 detalla de la siguiente manera. Hubo ritos y sacrificios, figuras y símbolos en el Antiguo Testamento que preparaban la llegada de Cristo. Ritos y sacrificios, pues hombre, por ejemplo, imaginaros el rito que suponía que existía el templo del Antiguo Testamento, en el que había detrás de una cortina se escondía el Sancta Sanctorum, en el lugar de la presencia de Dios. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año en aquel lugar. Aquel rito, por poner un ejemplo, porque son muchísimos los ritos, aquel rito, por poner un ejemplo, pues estaba prefigurando que Jesús es el templo de Dios, Él es el Sancta Sanctorum, Él es el Santo de los Santos, en Él habita la plenitud de la divinidad, y Jesús es el sumo sacerdote que puede entrar, ¿no?, en el misterio de Dios. O, por ejemplo, la imagen del Cordero Pascual, de ese Cordero sacrificado, con cuya sangre, con la sangre del Cordero, pues el dintel de las puertas es marcado para que los hijos de Israel salgan liberados de la esclavitud de Egipto. Y esa sangre de ese Cordero que les libra de la muerte, porque los primogénitos de Egipto iban a ser sacrificados, esa sangre que les libra de la muerte es imagen de la sangre de Cristo. Es decir, todo era preparación para la llegada de Jesús. Figuras y símbolos, pues imaginaros, por ejemplo, la figura de esa serpiente elevada sobre un palo en el desierto, una serpiente elevada sobre ese palo, que era imagen de Jesús crucificado, que elevado sana a aquellos que le miran con fe. La imagen de la zarza ardiente. O sea, podíamos hacer toda una lectura del Antiguo Testamento en clave de preparación para la llegada de Jesucristo. Incluso, termina el punto 522 diciendo, incluso, aunque es verdad que Dios eligió un camino concreto, el camino de Israel, que supone creer en la objetividad de la revelación, pero Dios no abandonó al resto de los pueblos. Dios no abandona al resto de los pueblos. Es decir, es una elección de un camino concreto, pero no es una elección que sea insensible al resto de los pueblos, porque Israel ha sido escogida como el pueblo elegido para ser servidora del resto de la humanidad, para ser servidora. Y además, al mismo tiempo, ese don de la revelación ha también suscitado, ha sembrado semillas de esa preparación en el resto de los pueblos, ¿no?, de los pueblos paganos. Por ejemplo, aquí dice que despierta fuera de Israel, en el corazón de los paganos, una espera, aunque confusa. Ese episodio de los 3 magos de Oriente que se acercan a buscar
a ese niño que ha nacido porque han sido guiados por una estrella. Ese episodio es muy pues significativo, es muy paradigmático de cómo también la búsqueda de Dios se da fuera del pueblo de Israel y cómo también Dios, aunque sea de una manera más confusa, pero Dios también suscita en los pueblos paganos un deseo de conocer a Dios, un deseo de acercarse a Israel. Bueno, y ahí estamos nosotros, que los que estamos aquí mayoritariamente, vamos, por no decir casi todos los oyentes de este programa, pues formamos parte, ¿no?, de estas culturas en un tiempo paganas, que nos acercamos, ¿no?, a Israel para descubrir que Israel era el pueblo elegido a través del cual Yahvé se revelaba. Nosotros tenemos algo también de magos de Oriente, más bien nosotros de Occidente, magos de Occidente que han conocido, han tenido noticia que una estrella ha nacido, y existía la creencia de que cuando nacía una estrella, con ella nacía un profeta. Bueno, ya sabéis que eso de nacer una estrella, pues es sinónimo, hoy en día lo sabemos, de que su luz llega a la Tierra. Porque una estrella ha podido ser creada hace millones de años, ¿no?, y todavía su luz no ha llegado a la Tierra, hace miles de millones de años. Bueno, pues cuando se dice nace una estrella, es su luz ha llegado a la Tierra. Bueno, pues en esa creencia, al ver que una estrella muy potente había comenzado a lucir, esos magos se pusieron en camino hasta Belén. Bueno, es todo un signo. Es todo un signo de que la luz de Dios llega a la tierra, de que la revelación llega hasta nosotros. Y nosotros formamos parte de esos paganos que nos enriquecemos con la misericordia que Dios ha mostrado con toda la humanidad a través de Israel. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.